Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Market Creativo. Primeramente, quisiera agradecer a Vanessa y a todo el equipo de Market Creativo por la invitación de poder estar aquí con todos ustedes compartiendo acerca de mindfulness y felicitar a Market Creativo, felicitar también a todos los emprendedores que están aquí hoy día, no solamente apostando y brindando un servicio para la comunidad, para la sociedad, sino que principalmente para nuestro país. Hoy yo voy a empezar a comentarles acerca de qué es mindfulness, cuál es la relación de mindfulness con nuestro bienestar, con nuestra felicidad, con nuestra productividad y también cuál es la relación de mindfulness y la resiliencia. Antes de que empecemos, quizás algunos de ustedes ya han escuchado acerca de qué es mindfulness, han escuchado acerca de la palabra, quizás han leído algún libro, escuchado alguna charla, quizás para otros es primera vez que están escuchando acerca de este término. Y quizás hasta otros ya lo vienen practicando hace bastantes años. Independiente del conocimiento que uno tenga acerca de mindfulness, en realidad nunca dejamos de practicar y estar más mindful en nuestra vida. ¿Qué quiere decir mindfulness? Mindfulness, si tuviéramos que traducirlo en castellano, sería atención plena, pero sus autores prefieren que se mantenga en el idioma original. Mindfulness en realidad, y es una capacidad que todos tenemos, simplemente que nos hemos ido olvidando de ir poniéndola en práctica. ¿Por qué nos hemos ido olvidando? Porque llevamos vidas con tantas demandas, con tantas exigencias, muchas veces una vida tan acelerada, que empezamos a llevar una vida en piloto automático. Y sin darnos cuenta, no sabemos en qué momento se pasó la mañana, en qué momento se pasó el día, la semana, el mes, el año, y cada vez que estamos más y viviendo una vida en piloto automático, no solamente nos empezamos a desgastar más mentalmente o emocionalmente, sino que también empezamos a perder lo que es nuestro norte. Empezamos a perder lo que es nuestro enfoque y dejamos de tener mayor claridad mental, mayor equilibrio emocional, lo cual nos aleja de realmente saber cuál es nuestro propósito. Y esto nos aleja no solamente en ser líderes eficientes, líderes conscientes, pero sino también disminuye nuestros niveles de productividad y de felicidad. Antes de que empecemos, quisiera que se den un momento para poder pausar, para poder preguntarse cómo están ahora mismo, cómo se sienten en este momento. No cómo se sentían en la mañana, no cómo se sentían hace una semana o hace 2 meses, ni tampoco cómo quisieran sentirse, sino realmente presten atención de cómo están en este preciso momento. Les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque cuando nosotros atravesamos situaciones de muchos cambios, como los últimos meses que hemos estado atravesando situaciones que tenemos que estar constantemente adaptándonos, creciendo, innovando, siendo más creativos, lo que va ocurriendo muchas veces es que nuestra atención tiende a ir más hacia afuera en lugar de ir hacia adentro. Nos enfocamos mucho cómo está la situación externa, cómo está el mundo externo, y nos olvidamos de lo que es nuestro mundo interno. Nuestro mundo externo es necesario, es importante, pero a veces le damos más atención a ese mundo externo que al mundo interno. Estamos nosotros atravesando una pandemia, un momento quizás de cambio, de crisis, un momento de adversidad. A cada uno le ha tocado esto de una manera distinta, pero lo que sí sabemos es que las crisis no discriminan. Los momentos de adversidad nos llegan a todos de una manera u otra. La única diferencia no es en sí la crisis o el momento de adversidad, sino es cómo cada persona decide afrontar esta crisis o afrontar este momento de adversidad. Hay tres opciones que un ser humano tiene en el momento de afrontar un momento de crisis. Puede colapsar ante la adversidad. Normalmente esto ocurre cuando un ser humano está en piloto automático. Puede adaptarse, que el adaptarse le da una solución, pero nada más que una solución temporal. O finalmente puede transformarse. El salir transformado ante un momento de adversidad es, en lugar que esa adversidad me debilite, me termina fortaleciendo internamente.
¿Y cuál es la diferencia en cómo yo voy a terminar afrontando un momento de adversidad? En realidad depende en cómo estoy en mi mundo interno. ¿Qué es mi mundo interno? Mi mundo interno son mis creencias, mis pensamientos, mis actitudes, mis emociones, las decisiones que voy tomando día a día, mis hábitos, las relaciones que voy cultivando. Y esto al final se termina llevando en lo que son mis resultados al día a día. Este mundo interno es lo que hace la diferencia en si yo voy a enfrentar un momento de adversidad, ya sea colapsando, adaptándome o si no transformándome. Y aquí es donde entra mindfulness. Como mencionamos, mindfulness es una capacidad que todos tenemos, simplemente que nos hemos olvidado de ponerla en práctica. La definición exacta de mindfulness es prestar atención al momento presente de manera intencional y sin juicios. Mindfulness va más allá que simplemente estar presente o vivir en el aquí y en el ahora. Mindfulness, más que una técnica, en realidad es una manera de ser, es una manera de estar conectados con nosotros mismos, es una manera de vivir en equilibrio y es una manera de poder tomar conciencia y prestar atención de qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. En inglés esto es conocido como self-awareness. Y este es el primer paso para no solamente poder tener claridad mental, sino también equilibrio emocional y poder decidir cuándo nosotros queremos responder de manera consciente en lugar de estar reaccionando automáticamente. Mindfulness nos ayuda principalmente en poder observar qué pensamientos me suman o qué pensamientos me desgastan. Me permite también observar la calidad de mis pensamientos. Cuando estamos llevando una vida en piloto automático, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y ni somos conscientes de ellos y en realidad hasta nos podemos convertir hasta en esclavos de nuestros pensamientos. La ciencia nos demuestra que nosotros tenemos entre 60.000 a 80.000 pensamientos al día. De esta cantidad de pensamientos, el 80% de nuestros pensamientos tienden a ser negativos y el 95% de ellos tienden a ser repetitivos. ¿Por qué es tan importante tomar conciencia de nuestros pensamientos? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos influyen en cómo nos vamos a sentir emocionalmente y esto influye en las decisiones que tomamos al día a día y esas decisiones influyen al final en nuestros resultados a lo largo del día. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que demuestra que nuestra mente tiende a divagar el 47% del tiempo. Esto quiere decir que nuestra mente tiende a distraerse. Y no solamente ahora tenemos distracciones internas, pero también tenemos un bombardeo de distracciones externas que nos llegan a cada momento. Estas distracciones internas, que son principalmente nuestros pensamientos, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces se van hacia el pasado o hacia el futuro. Cuando nuestra mente tiende a divagar hacia el futuro, la mayoría del tiempo son pensamientos de preocupación, de miedo, casi siempre imaginándonos el peor escenario posible y sin darnos cuenta nos vamos enganchando en esta espiral de pensamientos hacia el futuro y esto genera en que una persona tenga mayores niveles de estrés, de preocupación, de ansiedad y de miedo. Cuando la mente empieza a ir más bien hacia el pasado, la calidad de los pensamientos más bien tienden a ser pensamientos de arrepentimiento, quizás de culpa, de juzgarse, de querer que las cosas sean de manera distinta y también una persona puede engancharse en este tipo de pensamiento y sin darnos cuenta podemos estar como una pelota de ping pong pasando desde el futuro hasta el pasado, alejándonos cada vez del momento presente. Es normal que nuestra mente tienda a divagar porque es lo que hace. Empezar a practicar mindfulness o ser más mindful de nuestros pensamientos no quiere decir tener una mente en blanco, porque eso no existe. Eso sería como decirle a nuestro cuerpo que deje de respirar. Lo que nos enseña en realidad mindfulness es empezar a observar nuestros pensamientos, darnos cuenta cuando se van y poder empezar a decidir dónde nosotros decidimos llevar nuestra atención. Este estudio de la Universidad de Harvard no solamente demostró que el 47% del tiempo nuestra mente tiende a estar divagando, sino que también demostró que mientras más una mente se distrae, es una mente que es menos feliz.
Así que esto influye directamente, no solamente en nuestros niveles de felicidad, pero influye también en nuestros niveles de productividad. Todos acá, los que estamos presentes, somos líderes, líderes en nuestra empresa, líderes en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro equipo o en nuestros hogares. Y como líderes necesitamos nosotros tener un norte. Necesitamos saber cuál es nuestro enfoque. Pero si no existe esta claridad mental y tendemos nosotros a abusar de nuestros pensamientos y abusar de nuestra mente y no darle un momento de descanso, se nos va alejando lo que realmente es nuestro norte y lo que es nuestro propósito. Por eso es que mindfulness tiene que ver mucho con llevar nuestra mente al gimnasio. Así como nosotros llevamos nuestro cuerpo al gimnasio, hacemos que nuestro cuerpo esté activo, que camine, que descanse, que duerma las horas que necesita, lo alimentamos de una manera nutritiva, de una manera sana, también tomamos vitaminas, suplementos, todo lo que necesita nuestro cuerpo. Muchas veces nos olvidamos de qué hago para cuidar mi mente. ¿Qué hago para nutrir mi mente? Y todo el día nuestra mente está recibiendo algo, no solamente pensamientos que van pasando todo el tiempo, pero sino también tenemos todos los estímulos externos que nos van bombardeando, desde el celular, las noticias, correos electrónicos, llamadas, y ahora esto más bien ha tendido a intensificarse en los últimos meses, porque para las personas que, por ejemplo, están haciendo home office, anteriormente existía una línea que dividía momento de estar en casa y momento de estar en el trabajo. Ahora esa línea es tan borrosa que tenemos estímulos que nos están bombardeando todo el tiempo y lo que nosotros hacemos para poder sobrellevar esa avalancha, en realidad terminamos haciendo lo que se llama en inglés multitasking, multitareas. Terminamos haciendo 3 cosas, 5 cosas al mismo tiempo, 2 cosas al mismo tiempo y cada vez perdemos más lo que es nuestro enfoque, lo que es nuestro focus, nos vamos debilitando mentalmente y van disminuyendo nuestros niveles de productividad. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de estar multitasking, es un mito. En realidad el multitasking disminuye nuestros niveles de productividad, aumenta nuestros niveles de estrés, disminuye también nuestra capacidad de atención, de memoria, nos hace gastar más energía mental y hay más probabilidad de equivocarnos. Y lo que convierte esto en realidad es la receta ideal para convertirnos en hiperactivos, improductivos. Todo el día estamos ocupados, pero realmente estamos siendo productivos, realmente estamos siendo atentos. Así que, ¿qué es lo que principalmente nos enseña mindfulness? Cuando uno empieza a practicar mindfulness, empieza primero a poder trabajar en la calidad de los pensamientos, en dejar de ser esclavo de los pensamientos. No se trata de bloquear ciertos pensamientos, sino de poder aceptar estos pensamientos y dejarlos fluir, porque todos nuestros pensamientos van y vienen. Y el poder tener mayor control de nuestros pensamientos nos ayuda a tener mayor claridad mental, nos ayuda a tener mayor enfoque, mayor propósito, mayor norte, y esto, el tener una mente que está con este espacio, es lo que nos ayuda a poder crear y a poder innovar. Porque no hay forma de crear, de innovar o hasta de liderar si tenemos una mente que está completamente saturada. Cuando uno ya empieza a trabajar con los pensamientos, también al mismo tiempo empieza a poder trabajar con sus emociones. Mindfulness muchas veces uno cree que es esta idea de solamente estar feliz, tranquilo o relajado, cuando en realidad no se trata solamente de eso. Mindfulness nos enseña a estar presente con todo, no solamente con lo agradable, también con lo difícil. Y especialmente con esas emociones que tendemos muchas veces a alejarnos, esas emociones que muchas veces también tratamos de ignorar, de reprimir o hasta de culpar. Cuando nosotros hablamos de equilibrio emocional, a veces hay un malentendido, que ciertas personas creen que el tener un equilibrio emocional es poder bloquear ciertas emociones difíciles y no sentirlas, cuando en realidad el equilibrio emocional es lo opuesto a bloquear las emociones difíciles, es poder estar con las emociones difíciles. ¿Y por qué hablo de emociones difíciles? Porque normalmente las emociones agradables, como por ejemplo sentir calma, tranquilidad, amor, bondad, generosidad, gratitud. Todos queremos esas emociones y queremos más. Pero ¿cómo se relacionan ustedes con las emociones difíciles?
¿Cuál es la relación que tienen con el dolor, con la tristeza, con la incertidumbre, con el miedo, con la culpa? Y así hay un sinfín de otro tipo de emociones que nos cuesta poder estar. Lo más común y lo más normal es que querramos escapar y no sentir esas emociones. Pero el problema de no estar presente con las emociones difíciles es que al momento de bloquear las emociones difíciles, también estamos bloqueando las emociones agradables. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones pasan por el mismo filtro. Y si yo bloqueo las difíciles o las no agradables, también estoy bloqueando mis emociones agradables, mi capacidad de sentir gratitud, esperanza, amor, compasión. O sea que mindfulness nos ayuda principalmente a poder reconocer cuál es nuestra emoción, cómo nos estamos sintiendo, y eso es empezando a prestar atención a este mundo interno. Segundo, en aceptar nuestras emociones, así como también aceptar todo tipo de pensamientos sin tratar de rechazarlos, porque cuando más tratamos de rechazar o de ignorar una emoción o un pensamiento, va a empezar a venir con más intensidad y con mayor frecuencia. Y tercero, empezar a identificar cuál es el propósito de esta emoción, porque toda emoción en realidad tiene un propósito y nos está comunicando algo. Y al final, nosotros tenemos emociones, pero no somos nuestra emoción. Yo puedo sentir tristeza, pero no soy tristeza. Y todas nuestras emociones, al igual que todos nuestros pensamientos, van y vienen. Somos nosotros los que muchas veces, al tratar de bloquearlas, más bien estamos haciendo que aparezcan con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer y de aceptar y no identificarnos con nuestras emociones, podemos empezar a trascenderlas. Y ahí nosotros podemos decidir cómo respondemos de manera consciente en lugar de cómo reaccionar de manera automática. Y esto influye en todos los aspectos de nuestras vidas porque nuestras emociones nos acompañan las 24 horas al día. El poder estar presente con nuestras emociones es el permitirnos ser humanos. El puedo tener yo una emoción, pero no soy mi emoción. Y como humanos, así como en los momentos de adversidad no discriminan, todo ser humano sabe lo que es quizás el dolor, la tristeza, el miedo, la incertidumbre y así un sinfín de otros tipos de emociones. Así que nos ayuda principalmente a tener claridad mental cuando uno practica mindfulness y a tener mayor equilibrio emocional, lo cual nos ayuda a responder de manera consciente y a tener mayor conocimiento de quiénes somos, de qué está ocurriendo en nuestro interior y poder descubrirnos y encontrar también cuál es nuestro norte y cuál es nuestro propósito. Y para poder empezar a escucharnos, a prestar atención a cómo estamos, no solamente a nivel mental, sino también a nivel emocional y también físicamente, porque nuestro cuerpo siempre nos está comunicando algo, tenemos que tener momentos de pausar. Momentos de poder pausar y preguntarnos cómo estoy. Y esto no significa pausar un día entero, no significa ni pausar hasta una hora. Estos momentos de pausar simplemente pueden ser momentos de 30 segundos, de un minuto, y con la práctica se pueden ir aumentando estos momentos de pausa, pero esos momentos de pausa no son una pérdida de tiempo, sino más bien esos momentos de pausa es lo que nos ayuda a volver a estar presente, a tomar conciencia de qué está ocurriendo en mi mundo interno, y cuando yo empiezo recién a conectar con mi mundo interno, voy a poder tomar conciencia de lo que está ocurriendo en mi mundo externo. Y eso es lo que hace en que un líder sea un líder consciente, en que sea un líder mindful. Poder tener esta claridad mental para poder tener el espacio, para poder crear, para poder innovar, poder tener esta claridad mental para saber cuál es su norte, cuál es su focus, porque cuando un líder está en piloto automático, no existe un norte, no existe un propósito. Y un líder, al tener esta claridad, el tener esta capacidad de estar presente, de tener este focus, ayuda a que existan mayores niveles de creatividad,
mayores niveles de innovación, que esto es lo que nos hace también seres humanos más resilientes, el poder estar adaptándonos independiente de la situación que sea, y finalmente nos ayuda a tener mayor compasión. ¿Por qué compasión y no empatía? La compasión es un paso más allá que la empatía. La empatía es poder estar con el dolor o con la emoción de otra persona. Y para poder tener empatía, para poder conectar con el dolor o con la emoción de otra persona, primero tengo que poder estar con mis propias emociones. No hay forma en que yo pueda conectar con otra persona si no tengo la capacidad de conectar conmigo mismo. Y la compasión va un paso más allá. No es solamente puedo estar con el dolor de otra persona, pero hay el paso que es quiero hacer algo para aliviar ese malestar de esa persona. La empatía es una emoción cuando la compasión es una acción. De todas las empresas, de todos los emprendedores que hay hoy en día acá en Market Creativo, hay un emprendimiento con compasión. Hay un emprendimiento que está prestando un servicio, ya sea para brindar mayor felicidad, para brindar mayor bienestar o para brindar algún tipo de salud o de bienestar a sus clientes, a la sociedad y a nuestro país. Eso es empezar a emprender con compasión, a trabajar con compasión y a liderar con compasión, que tenga un propósito y que tenga un norte. Pero para tener también esa compasión hacia los demás, tiene que empezar esa compasión con uno mismo. Y cuando más necesitamos esa compasión es cuando atravesamos por momentos difíciles. Por lo tanto, un líder consciente, un líder mindful, es un líder que lidera desde adentro hacia afuera. Cuando la función primordial de este líder es estar primeramente conectado consigo mismo, tener su sentido de propósito y a partir de aquí encaminar a todas las personas de esta organización hacia ese propósito. Así que empezar a pausar, a escucharnos y a prestarnos atención no es una pérdida de tiempo, no es un acto egoísta, sino es algo que nos da un segundo de ventaja. Y empezar a invertir en nosotros mismos, a conectar con nosotros mismos, en ser más mindful de lo que ocurre en este nuestro mundo interno, en realidad debería ser nuestra primera responsabilidad en momentos de crisis y en momentos de adversidad. Porque si no nos cuidamos a nosotros, si no somos capaces de contenernos o de fortalecernos internamente, ¿cómo vamos a poder brindarle contención o apoyo o liderazgo, ya sea a nuestra empresa, a nuestra familia, a nuestras amistades o a nuestra sociedad? Y cuando empezamos nosotros a fortalecernos internamente, ahí es donde nace nuestra resiliencia, nuestra capacidad de sobrellevar momentos de adversidad, nuestra capacidad en que los momentos de crisis y momentos de adversidad no nos derrumben, no nos colapsen, sino más bien que salgamos fortalecidos y que salgamos transformados. Y eso depende de cada uno y qué tanto una persona invierte en sí mismo. Cuando una persona ante un momento de crisis termina colapsando, normalmente es una persona que está sin un norte, está en piloto automático, cuando su atención está más en lo externo, de culpar a lo externo y gasta mucho tiempo y mucha energía tratando de cambiar lo externo, cuando muchas veces lo externo está completamente fuera de control. Y entra muy fácil en un rol de victimizarse, de culparse y estar en un modo simplemente de pensar en una cosa, pensar en la otra, estar como en esta rueda de un hámster dando vueltas y vueltas, y empieza la situación, el momento de adversidad, empieza a debilitarlo internamente y esto se convierte en lo que es un estrés postraumático. Pero cuando una persona empieza a ser más mindful, a ser más consciente, a poner mayor atención en este mundo interno, en hacerse responsable de la situación, en qué puedo realmente yo cambiar, en lugar de estar culpando, estar buscando soluciones, en lugar de estar en este modo de pensar, estar en este modo de acción. Eso hace que la persona empiece a fortalecerse internamente y en lugar de que sea un estrés postraumático, se convierte
en lo que se llama en un crecimiento postraumático. Y para esto, nuestro primer objetivo es empezar a cuidarnos a nosotros mismos, empezar a invertir en nosotros mismos y en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en lo que es nuestro bienestar, porque nuestro bienestar influye directamente nuestros niveles de productividad y nuestros niveles de liderazgo. Al final, somos lo que nosotros practicamos al día a día. Y lo que practicamos al día a día se fortalece. Nuestro bienestar y nuestra felicidad, que influye directamente con nuestros niveles de éxito, en realidad es algo integral. No es que nos vaya bien en un área de nuestra vida, sino que nos vaya bien en distintas áreas de nuestra vida. Y hay 5 pilares fundamentales. Uno, lo que es nuestro bienestar espiritual. Este bienestar espiritual no necesariamente tiene que ver con un aspecto religioso, sino que tiene que ver con vivir con un propósito. ¿Cuál es el propósito de mi empresa? ¿Cuál es mi propósito como madre, como padre, como hijo, como ciudadano en este país? El tener un propósito es lo que nos da nuestro norte y es lo que nos da esa fuerza, es ese motor que nos hace levantarnos cuando nos atravesamos por obstáculos o por momentos de adversidad. El segundo pilar tiene que ver con nuestro bienestar físico, tiene que ver con cuidarnos físicamente, llevar una vida activa, comer sano, no llevar una vida tan sedentaria, dormir las horas necesarias, descansar, todo lo que tenga que ver con cuidarnos físicamente. Nuestro tercer pilar de nuestro bienestar es lo que es nuestro bienestar intelectual, que esto tiene que ver cómo cuidamos nuestra mente, qué estamos alimentando nuestra mente, qué leemos, qué conversaciones tenemos, qué vemos en redes sociales, cuánto tiempo pasamos en redes sociales, qué vemos en las noticias, qué película vemos, porque si estamos todo el día recibiendo noticias negativas, ¿cómo podemos esperar fortalecernos internamente o tener una actitud positiva y con mayor esperanza? El cuarto pilar es nuestro bienestar relacional, que tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones. Esto no tiene que ver con tener más amistades, sino más bien de tener amistades o tener relaciones que son genuinas, que son reales, donde poder tener la capacidad de realmente abrirnos, sentirnos seguros y poder ponernos vulnerables. Y el ponernos vulnerables no significa ser más débiles, sino que más bien el ponernos vulnerables significa el coraje que tenemos para poder estar con ese dolor o con ese sufrimiento, para poder transformarlo. Y el último pilar es lo que es nuestro bienestar emocional. Nuestro bienestar emocional es el darnos permiso de ser humanos y poder experimentar todas las emociones que podemos tener en este abanico. No se trata de bloquear una emoción o de ignorarla ni de maximizarla, sino de poder reconocer nuestras emociones, aceptarlas, investigar el por qué están nuestras emociones y empezar a trascenderlas. Estos 5 pilares nos ayudan a ver cómo estamos nosotros en este mundo interno. No es que un pilar es más importante que el otro, sino que los 5 pilares de este bienestar nos ayudan a tener lo que es un bienestar integral y tener mayores niveles de felicidad y también de poder liderar y tener más capacidad no solo de conectar con nosotros, sino de conectar con los demás. Y nuestra primera responsabilidad, les vuelvo a comentar, es que nuestra primera responsabilidad hoy en día es poder fortalecernos internamente. ¿Por qué? Porque hoy estamos más conectados más que nunca y esta pandemia nos ha demostrado lo conectados que estamos los unos a los otros. Y este es mi mundo interno, mis actitudes, mis creencias, mis pensamientos, la manera en cómo yo manejo mis emociones o las decisiones que voy tomando en el día a día, influye en mi entorno, influye en mi casa, influye en mi hogar, influye con mis amistades, en mi sociedad, en mi trabajo, en mi equipo, en mi país y en el mundo. Y hoy el mundo necesita lo mejor de quienes somos nosotros. Y ese es un trabajo de todos los días, porque nuestro bienestar y llevar una vida
más plena, más mindful, más consciente, es responsabilidad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y en realidad es de algo de lo cual nunca nos terminamos de graduar. Así que hoy yo los invito a que ustedes se pregunten quiénes quieren ser en esta pandemia, cómo quieren ser recordados ante esta pandemia, y pregúntense si esta pandemia los ha llevado a tener un estrés postraumático o un crecimiento postraumático. Y esa es nuestra resiliencia. No es no atravesar momentos de adversidad, sino no permitir que esa crisis venga en vano y ver cómo podemos salir fortalecidos. Y los dejo con una frase que para mí define exactamente lo que es mindfulness, que es: si logramos que lo de adentro esté bien, lo de afuera va a encajar en su lugar. Les agradezco muchísimo por su tiempo y que tengan un excelente día, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hasta luego.